Señoras y señores, es conocido que el seguro agropecuario generalmente recibe incentivos de los gobiernos alrededor del mundo. Esto tiene que ver con la seguridad alimentaria, como bien lo decía el doctor Hernando Parra, y la protección de los productores de alimentos en el país. ¿Por qué son necesarios estos incentivos? Es la pregunta. ¿Y cuáles son las ventajas? La respuesta a este y otros interrogantes las tenemos en el siguiente espacio. Por eso damos la bienvenida a Diego Arias, gerente para Agricultura y Alimentos para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, experto en gestión de riesgos e innovación agropecuaria en América Latina y África, y hoy nos deleita con su conferencia Incentivos del Seguro Agropecuario, Experiencia Internacional. Doctor Diego Arias, bienvenido y aquí está su público. Un aplauso para él, por favor. No me tengo que parar acá, ¿no? Puedo. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta en Colombia. Estuve acá hace más de 10 años en un seminario de seguros agrícolas y no había ni el 10% de la gente que estaba conectada. Así que es una muestra de lo que ha evolucionado el tema en el país. Así que es un gran gusto ver que se está desarrollando el mercado y que hay un gran interés por parte del sector de productores, por parte de las empresas de seguro y por parte del gobierno. Muchas gracias a la Universidad de Externado, a Fasecolda y a Finagro y al Ministerio por la invitación. Seguramente algunos de ustedes que han estado involucrados en el seguro agrícola conocen a mi colega Pablo Valdivia. Yo estuve antes de él trabajando también en Colombia, así que mucho de la situación del mercado de hoy es nueva para mí, entonces la idea es poco comunicarles lo que el banco ha estado experimentando en los últimos años a nivel internacional. Como saben, y bien los colegas de Fasecol, de Finagro, del Ministerio, nosotros nunca decimos, como Banco Mundial, qué es lo que hay que hacer. Son los colombianos que tienen que decidir qué hacer. Nosotros solamente podemos traer esas experiencias internacionales y opciones, ¿no? Porque siempre el problema de desarrollo del mercado de seguros agrícolas no es un problema fácil de resolver, pero hay muchas experiencias que pueden mostrar caminos o pueden mostrar qué no hacer y qué hacer. El título de mi presentación son incentivos, pero también pueden haber muchos desincentivos, ¿no? Entonces vamos a hablar de ambos. Voy a hablar un poco de por qué es importante la gestión del riesgo, y es importante que ustedes vean que en el título de la conferencia es seguro, pero gestión de riesgo. Están los dos íntimamente ligados y uno no puede desarrollar un mercado de seguros si no hay una buena gestión del riesgo en diferentes aspectos. El seguro es solamente un instrumento. Entonces, ¿por qué es importante esta gestión de riesgo? ¿Qué es lo que motiva al sector público? Como saben, Banco Mundial trabajamos con gobiernos, entonces conocemos un poco más en detalle esa motivación y los diferentes programas. Y bueno, y un poco describir cuáles son los principales mecanismos de intervención que estamos viendo y algunos de los cuales ya están siendo implementados aquí en Colombia. Y bueno, y dejar unas reflexiones para la discusión después. Entonces, hay 3.400 millones de personas a nivel mundial, es 44% de la población que está en zonas rurales y hay 2.500 millones de personas que dependen de la agricultura. Entonces, la agricultura es un motor importante para el desarrollo económico, pero también para reducir pobreza y seguridad alimentaria, y cada vez más es un sector clave para temas como el cambio climático. Entonces, el sector juega un rol muy importante y si no podemos gestionar bien los riesgos, vemos cómo el sector se descapitaliza y cómo se degradan los recursos naturales y hay muchos casos de esos también aquí en Colombia.
Hay más o menos 500 millones de unidades productivas, de las cuales casi el 90% son de menos de 2 hectáreas. Entonces, estamos hablando, si realmente el seguro y la gestión de riesgo va a ser masificada, estamos hablando de apuntar a los pequeños y me da mucho gusto que el desarrollo del mercado que se ha hecho hasta ahora en Colombia incluye y de sobremanera a los pequeños. Entonces, esto es un poco a nivel global la motivación, pero también cuando hay eventos catastróficos, el sector agropecuario es el que más sufre. Entonces, tenemos más o menos arriba del 60% de las pérdidas económicas de desastres naturales de todo tipo que son absorbidas por el sector agrícola. Entonces, lo que se decía recién, que el sector agrícola es inherentemente riesgoso, es verdad. Uno pregunta a los bancos, hace el análisis de riesgos y generalmente hay un plus de riesgo para lo que es cartera agrícola. Y eso va en contra de algunos otros factores. Cuando preguntamos a bancos en diferentes países, el sector agrícola muchas veces es el que paga mejor, o sea, que tiene menos tasas de morosidad cuando esos programas de financiamiento están bien hechos. Entonces, hay como una discrepancia ahí y es focalizado principalmente en estos riesgos que son difíciles de manejar de forma colectiva porque afectan a todos al mismo tiempo. O sea, imagínense que en Bogotá todos los coches choquen al mismo tiempo, ¿no? Es realmente muy difícil de gestionar y por eso es que estamos acá hoy, ¿no? Para ver cómo podemos desarrollar ese mercado con todas las falencias que el mercado tiene. Entonces, dividimos los riesgos en el Banco Mundial para hablar de la gestión de riesgo en lo que es producción. Entonces, muchos de los seguros tocan el tema de producción en cuanto a riesgos climáticos, meteorológicos, algún que otro seguro cubre plagas, enfermedad. Riesgos de mercado, estamos viendo también que hay seguros que también están atacando este tema de precios, seguros al ingreso, que se están desarrollando en varios países. Y después otros riesgos que se pueden llamar institucionales, de conflictos, donde no hay tanto seguro agrícola, hay otros tipos de seguro, sobre todo a nivel de empresas, cuando hay algún tipo de cambio político drástico, ¿no? Entonces, esos son los tres principales áreas de riesgo y hay que poder manejar todos y hay que ver cómo el seguro se encaja en esos tres grandes áreas de riesgo. Hay que también aceptar que el cambio climático está haciendo que la frecuencia de los eventos sea cada vez mayor. Si vemos en la década de los 70 y 80, comparado con la última década, los eventos de desastres naturales en general, no estoy hablando del agro, estoy hablando en general, se han triplicado la frecuencia. Entonces vemos que hay muchas empresas de seguro, pero también bancos, que mirar un histórico muy largo es útil, pero realmente la frecuencia está cambiando, entonces las probabilidades están cambiando y eso también agrega una dimensión de dificultad en el momento de ofrecer una cobertura. Dentro de América Latina, muchas de las pérdidas han sido en el sector agrícola y principalmente en ese segmento de más pequeños que no tienen acceso a seguros y a otros instrumentos financieros. Este es un poco el panorama global de primas. Vemos que si bien América Latina cubre el 4% de las primas globales de todos los ramos, la región cubre el 10% de las primas del seguro agrícola. Entonces, es relativamente más importante en lo que es el mercado del seguro agrícola, pero si vemos a mano, y estamos hablando de Argentina, Brasil, México, que
donde se concentran la gran mayoría, aunque ahora en México se descontinuó un programa del sector público que había a nivel catastrófico, entonces estos datos pueden cambiar un poco, pero en general esos son los tres grandes mercados. Y a mano derecha está el gráfico de la evolución de las primas del seguro agrícola, donde ustedes ven en gris el crecimiento de Asia, principalmente de China, ¿no? En el ámbito del seguro agrícola. Pero también esta línea azul oscura es América Latina y ha venido creciendo y creciendo con una tasa mayor que en otras regiones y estamos en 1.300 millones de dólares de primas actualmente. Entonces, esto muestra que el mercado se está desarrollando a nivel mundial y que sería importante mirar también lo que está sucediendo en otros países, en otras regiones, para estar en ese constante aprendizaje de lo que está sucediendo. Es un ramo que no es común en muchas empresas de seguro. Hay sí empresas que se especializan y que tienen seguros agrícolas, pero generalmente es un ramo muy pequeño. Hay pocas empresas que se especializan exclusivamente en seguros agrícolas. Entonces, ¿por qué es que este mercado no está desarrollado? Bueno, mencioné al principio algunas fallas de mercado. Hay algunas fallas que son de todos los ramos del seguro, como puede ser la información asimétrica, ¿no? Que el asegurador no tiene la misma información que el agricultor, entonces no hay poder saber exactamente cuál es el riesgo que está en juego. Hay también, ¿cómo se dice, Ramiro? Moral hazard, riesgo moral, pero eso es común a todos los seguros, no es exclusivo del seguro agrícola. Pero también hay otros factores que impactan el seguro agrícola, que es esta cuestión que hay muchos riesgos sistémicos, ¿no? que es difícil diversificar en una zona geográfica el riesgo si hay una sequía, por ejemplo, todo el mundo es afectado. Hay algunos riesgos, como por ejemplo el granizo, que son más individualizados, o sea, son más idiosincráticos que otros riesgos, pero en general hay esa cuestión de poder diversificar el riesgo y por eso es tan importante el rol de los reaseguradores que permiten esa diversificación a través de los diferentes mercados. Pero si uno compara un rubro de vida, un rubro de automotriz, es muy diferente el seguro agrícola y eso explica mucho de por qué este mercado le ha costado desarrollarse. También por parte de las empresas, como mencioné, hay muchas empresas de seguro que o no hacen, no se meten en el tema y entonces cuando se quieren meter es necesario crear esa capacidad interna a nivel de las aseguradoras. Muchas veces las reaseguradoras dan mucho apoyo a estas empresas de seguro nacionales. Entonces, muchas veces la expansión del mercado tarda tiempo porque hay que generar esas capacidades a nivel de la industria. Y también problemas tradicionales con servicios en zonas rurales, que es el alto costo de transacción y poder desarrollar productos. No hay propiedad intelectual. Yo diseño una póliza y alguien puede venir y me la puede copiar, ¿no? Entonces, no hay ese poder desarrollar innovaciones como una semilla que voy y la patento y bueno, y por lo menos por unos años tengo esa protección y poder. Entonces, hay altos costos para que una empresa sea el que primero entre en el mercado, ¿no? Tienen que crear capacidad, tienen que salir y después con ese riesgo que entren otras y ofrezcan servicios, productos similares, ¿no? Entonces, hay un problema también de altos costos y sobre todo en zonas rurales que llegar a los pequeños a veces es muy, muy difícil, muy costoso.
Y bueno, y después, si estamos hablando de un segmento de pequeños, está el tema de capacidad de pago y también muchas veces desincentivos que pueden existir para pagar. O sea, si uno ve que el agricultor tiene todas las razones financieras para comprar un seguro, pero que no lo compra, muchas veces hay algún tipo de desincentivo porque sabe quizá que al haber un tipo de evento puede recibir algún tipo de ayuda o tiene otros mecanismos que hace que no quiera pagar el seguro. Entonces, estas son algunas de las razones que vemos que el mercado no está desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno generalmente utiliza como la justificación para entrar y apoyar al mercado? Y muchas veces es uno o muchas veces son todos, ¿no? Acá en Colombia hemos visto que se hace alusión a estas 4 motivaciones. La primera es poder gestionar desastres. Hay un rol del sector público de que cuando hay un evento catastrófico, la protección civil, la ayuda humanitaria para llegar a esas poblaciones más pobres se activa y entonces poder transferir riesgos y poder tener esa mejor gestión del desastre natural es importante para el gobierno. También el segundo punto es una gestión puramente fiscal. Hemos visto países en la región que salen a ayudar a agricultores. Hay leyes de emergencia agropecuaria, donde el Estado de todas maneras va y ayuda a los agricultores, o por el contrario, el sector agrícola paga impuestos y en el momento en que hay un desastre, esos impuestos no llegan al fisco. Entonces, se pueden adquirir coberturas desde un punto de vista del gobierno para hacer una mejor gestión fiscal de los recursos, sea de gasto o sea de ingresos. Y el tercero es la inclusión financiera, hacer que el seguro, como uno de los tantos instrumentos, pueda facilitar el financiamiento cuando, por ejemplo, está vinculado a crédito y poder facilitar y aumentar la inversión en el sector. Finalmente, la inclusión productiva, que es más muchos programas sociales o de apoyo a los pequeños para que puedan desarrollar su parte comercial, incluyen los seguros porque si hay un shock, se descapitalizan. Entonces, por ejemplo, si es un programa de adopción de una nueva tecnología, si les llega una sequía, en el momento en que está adoptando esa tecnología, se descapitaliza no solamente el agricultor, pero el sector público pierde el subsidio, el apoyo que se le ha dado. Entonces, hay muchos programas de inclusión productiva que incluyen este mecanismo. Entonces, vamos a hablar mucho y muchas de las veces en las preguntas que van a hacer voy a contestar, bueno, depende del objetivo que tenga el gobierno, ¿no? Entonces puede ser que haya varios objetivos, pero es importante definir ese objetivo y cuál es el público meta y la razón por la cual uno está queriendo hacer tal o tal intervención. Entonces, hay varios factores. Está el tipo de riesgo que cada país enfrenta. Aquí en Colombia tienen muchos diferentes tipos de riesgo, el cual el sector hace frente. Después hay diferentes tipos de agricultores, entonces diferentes instrumentos para diferentes tipos de agricultores. Y después hay diferentes condiciones y capacidades en el país. Ustedes aquí ya tienen un sector de seguro muy desarrollado. Se pueden imaginar que desarrollar un seguro agrícola en un país donde la industria del seguro es muy incipiente es aún más complicado. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones que vemos que el sector público tiene? Y yo creo que acá todos en la sala van a poder hacer algún tipo de referencia o vínculo con alguna de estas funciones aquí en los diferentes programas, iniciativas en Colombia. Uno es el marco legal y regulatorio. Entiendo que
hace una década, 2 décadas, había muy poca atención del punto de vista legal, regulatorio al seguro agrícola. No les puedo contar la cantidad de países que he ido donde uno ve, por ejemplo, las reservas que se necesitan, que se requieren de empresas de seguro, y sabemos que los seguros agrícolas a veces son 3, 4 meses. Y puede haber un productor que tiene 2 cosechas que compra 2 pólizas en un año. Y había muchas regulaciones que les requería a la empresa tener 2 reservas durante todo un año, ¿no? Entonces, porque eran anuales. Entonces, si uno emitía 2 pólizas, aunque sea el mismo productor, la misma finca, tenían que tener el doble de reservas que si le contaban una póliza a la vez. Y así había muchos otros temas que se hacía difícil y más costoso poder desarrollar. Entonces, el marco legal regulatorio, hemos trabajado mucho en seguros por índices también, que requieren muchos, no cambios, pero entendimiento de lo que se considera un seguro, lo que no es un seguro. Después está la parte de generación y de conocimiento, y esto es una agenda muy importante, muchas veces olvidada, ¿no? Sobre la importancia de disponibilizar datos. Las primas del seguro agrícola, de cualquier seguro, tienen un plus más allá del riesgo puro, pero el riesgo puro es la probabilidad de que el evento surja, y si uno no sabe cuándo es que el evento va a ocurrir, y con qué frecuencia y qué magnitud, es muy difícil colocar ese valor, ¿no? Entonces se le coloca un plus muy grande por la ambigüedad de los eventos. Entonces generar datos confiables y disponibilizarlos, porque a veces existen pero no se disponibilizan, es una función muy importante del sector público que va a reducir el costo de acceder a esos datos, pero también eventualmente de las primas. Educación y desarrollo de capacidades, ya hablamos, no es solamente en las empresas de seguro, pero también en bancos, en el sector productivo, los agricultores, los gremios. Innovación y desarrollo. Bueno, ese es un tema que para mí es fundamental. De hecho, hoy Finagro, Fasecolda, muchas empresas están haciendo ese pilotaje, inversión en nuevas áreas, aprendiendo, pero esa innovación muchas veces en otros países se hace de forma muy ad hoc. Llaman al Banco Mundial para hacer un estudio, se entrega el estudio y ahí se terminó la innovación. Entonces es importante que el sector público tenga un mecanismo permanente, como lo tienen para los institutos de investigación agrícola, para todo lo que son servicios financieros, incluyendo el seguro agrícola, y esa innovación constante, vemos el impacto que tiene. México tuvo un programa por mucho tiempo, ahora se está un poco descontinuando con una reaseguradora que se llamaba Agroacemex, que sigue existiendo, y tenían un departamento solo para desarrollar nuevos productos con ellos mismos o con el sector privado, y eran recursos solo para innovar. Entonces, esa parte muchas veces es descuidada, surge, vamos a explorar seguros paramétricos, pero de forma ad hoc. Habría que tener recursos y iniciativas constantes de innovación. Está también el rol en la participación de las capas catastróficas, hemos hablado un poco del rol del sector público en ese tema, y incentivos para adoptar los seguros. Y acá estamos hablando no solamente de primas, de subsidios a la prima, pero estamos hablando del vínculo que puede existir, por ejemplo, entre el crédito y el seguro, donde los oficiales de crédito piden seguro para poder reducir, por ejemplo, tasas de interés. Entonces, los apoyos directos a los agricultores para adopción de nuevos seguros se ven muchas veces como el rol del sector público. Entonces, ¿cuáles son, y acá en Colombia se da, pero en muchos países no, cuáles son los 3 pilares
para el desarrollo de un mercado sostenible según nuestra experiencia como Banco Mundial. El primero es que los productores tienen que estar alineados, deben percibir el valor de poder tener un seguro. Tiene que haber una industria dispuesta e interesada a entrarle al mercado con todos estos desafíos que tiene, pero debe haber ganancias. Si no hay ganancias, no van a entrar. Y tiene que haber un sector público que un poco promueva esas políticas para el desarrollo del mercado. Entonces, sin estos tres actores principales, el sector público, la industria del seguro y los agricultores sentados en una misma mesa virtual o física, empujando para el desarrollo del mercado, se hace muy, muy difícil. Hemos visto que en la mayoría de los países que hay un sistema de seguro agrícola es público-privado. Aquí en Colombia considero público-privado, quizá no es un acuerdo público-privado formal, pero es una coordinación y una asociación entre el sector, el gobierno y la industria. Y hay varios, hay de todo, ¿no? Está un sistema casi 100% privado, como es el de Argentina, y hay esquemas 100% públicos, ¿no? Hay todavía monopolios de empresas públicas de seguro agrícola en la región. Lo que hemos visto es que el sistema de público-privado es el que tiene mayor penetración, un portafolio más interesante para las empresas y también para los agricultores. Entonces, termino mi presentación con tres grandes áreas de intervención que vemos. La primera es el subsidio a las primas. Entonces, cuando nos invitan como Banco Mundial a alguna conversación sobre el seguro agrícola en países, el subsidio a la prima siempre entra como primer ítem en la agenda. Entonces, el subsidio a la prima tiene un beneficio que es que cuando, por ejemplo, Colombia quiere entrar a negociar un tratado con la OMC o con otro país, los subsidios al seguro entran en caja verde. Son completamente, no entran en las discusiones, no tienen ningún tipo de distorsión en el mercado y los países lo aceptan como un subsidio que no hay problema, no hay que discutir, no hay que negociar ningún tipo de reducción. Y muchas veces se argumenta que Estados Unidos, por ejemplo, mete muchos subsidios a través del seguro agrícola por esta razón, porque es caja verde, porque no interfiere con sus negociaciones comerciales y lo hace hasta como una transferencia de ingresos, no realmente como un instrumento de gestión de riesgo, pero se usa mucho este subsidio a la prima por esta razón. Pero también hay algunos problemas con el subsidio a la prima. Pueden generar, si uno empieza a subsidiar más allá de la tasa de riesgo pura, ¿qué quiere decir? Que el que compra el seguro le están subsidiando la toma del riesgo, puede haber este riesgo moral, que yo empiezo a cambiar mi comportamiento. Y eso se ha estudiado y se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, donde se subsidia la prima entrando ya a subsidiar el riesgo puro y se empiezan a producir en zonas donde no se tiene que producir o productos que no se tienen que producir o en temporadas que no se tienen. Y eso hace mucho a esta cuestión de estar subsidiando el riesgo puro. Subsidiar riesgo de operación, costos de operación, transacción, administración está bien. Pero cuando uno empieza con el riesgo puro, es ahí donde empiezan a haber problemas del lado del riesgo moral. Después está en el subsidio sin condiciones, lo cual es bueno porque uno no discrimina,
pero al mismo tiempo, si no existe algún tipo de parámetro como un zoneamiento agrícola, un zoneamiento agroclimático, se puede producir impactos ambientales adversos, ¿no? Porque estás motivando a la producción quizá en zonas donde no se deben producir. También el subsidio a la prima, como cualquier subsidio que es un porcentaje del valor. Obviamente, un agricultor que tiene más valor va a recibir más subsidio que un agricultor pequeño que tiene menos valor, ¿no? Entonces, es un subsidio, si se hace como porcentaje de la prima, que es lo que se llama regresivo. O sea, cuanto más grande sos, más subsidio recibís, ¿no? Y en general tratamos de que sean los más pequeños que sean cubiertos. Entonces, muchas veces se ponen topes y hay formas de manejar eso, pero es un área que hay que prestar atención. Y después es un costo fiscal grande. Si uno ve los programas de subsidios a la prima en países en desarrollo, generalmente la cobertura llega al 6, 7, 8%, más allá de eso el gobierno no lo puede aguantar, ¿no? Entonces se tienen que buscar otros mecanismos. Entonces hay esa dificultad, como todo subsidio, también de salirse del subsidio, y una de las preguntas que vamos a ver después en el panel es justamente cómo poder hacer esa graduación, cómo salir del subsidio. Generalmente cualquier tipo debe ser temporal. La segunda es, como mencioné, la participación en capas catastróficas. Esto es lo que hemos estado trabajando mucho como Banco Mundial, y ayudar a mejorar todo el sistema de respuesta a emergencias agropecuarias y tener una mejor gestión fiscal, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno. Entonces hay un aumento en la cantidad de países que están haciendo esto, incluyendo el seguro agrícola en las capas más catastróficas y en la gestión de desastres naturales. Finalmente, el tercero es el apoyo técnico, y acá hay un gran rol de los gremios, de parte del sector público, para crear esas capacidades y constantemente no solamente estar haciendo entrenamientos, pero proveyendo información, haciendo esos mapas de riesgos que son fundamentales para las empresas y también para los agricultores, de conocer mejor su riesgo. ¿Cuáles son algunas reflexiones finales para dejarles y un poco que piensen en estos 2 días que vamos a estar discutiendo el tema? El primero es, ¿cuál es el objetivo del programa? Estamos queriendo focalizarnos en los pequeños agricultores, queremos también ver a toda la parte más comercial, por lo menos del sector público, ¿no? ¿Dónde es que está ese rol del sector público? ¿Cuáles son esos principales riesgos que nos preocupan más? Quizá es la sequía, o quizá para una cierta cadena. Entonces, si podemos identificar y discutir cuáles son algunos de los riesgos, entonces las soluciones pueden ser más claras. ¿Cuál es la capacidad financiera de la industria, la capacidad fiscal del gobierno para atender esto? Se pueden hacer rápidamente cálculos, es decir, bueno, si vamos a ofrecer un subsidio a la prima para todos los agricultores, este va a ser el valor fiscal. Hay esa capacidad fiscal, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco también a poner parámetros en el tipo de política pública y programa a futuro. Después hay el tema de los bienes públicos, que son clave, como es información, el nivel de conocimiento, y la capacidad de suscripción y monitoreo a nivel del reaseguro, que en general no es un tema, porque hay capacidad a nivel global, pero puede que en algunos casos sea importante revisar eso. Entonces, vemos que desde un punto de vista fiscal, tener el seguro agrícola, tener la transferencia es un instrumento eficiente en muchos casos. Hay obviamente riesgos que no son asegurables. Un mensaje es que en general uno lo que quiere es un seguro multirriesgo, que me cubra todos los riesgos. Y ese seguro, si bien es ideal de un punto de vista teórico,
es muy costoso porque incluye todos los riesgos. Entonces, hay que tener cuidado también en decir, bueno, vamos por el multirriesgo, mientras que quizá el agricultor o la industria puedan tener otros seguros que cubran solamente algunos riesgos y cumplir su función de poder generar esa inversión, ese financiamiento. Después hay varios mecanismos de apoyo público que hay que diseñar y acá volvemos a esos 3 objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Cuál es el perfil de riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Y la capacidad para apoyar. Entonces, esos son los 3 puntos principales que generalmente que hacemos como preguntas para después decir si el programa que están queriendo diseñar es correcto o no. Y bueno, y después un punto final que es ya los detalles, y es que todo bien, si van a implementar un programa de subsidio, el cómo se hace el subsidio, cómo se entrega, cuáles son las reglas, muchas veces son tan importantes como el tipo de seguro que diseñaron, ¿no? Entonces, las reglas después operacionales de ese programa, hay que poner mucho cuidado en eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a ofrecer ahora un seguro de sequía, pero cómo se implementa ese seguro, a través de quién, cuáles son las reglas de operación, puede hacer que ese seguro, que sea buenísimo como instrumento, fracase. Así que muchas gracias. Aquí está mi email. Me va a quedar estos 2 días y va a ser un gusto intercambiar y discutir con ustedes sobre el desarrollo del mercado. Muchas gracias.